buenas a todos, somos Gabriel y Valentina y este es un nuevo episodio de Cebados. El día de hoy viajamos a México, específicamente a Yucatán, para conocer la mítica ciudad de Chichén Itzá. Hoy hablaremos sobre una de las 7 maravillas del mundo moderno y de todo lo que la rodea, de astrología, dioses y deportes hasta sacrificios y curiosidades. ¿Qué les parece si nos vamos poniendo en tema? Y para eso, Valen, ¿te parece arrancar contándonos un poco sobre la historia de esta ciudad? Dale, Gaby, hoy vamos a hablar de Chichén Itzá, una de las ciudades más importantes de la civilización maya y de cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Les voy a contar un poco de la historia de la ciudad. Primero hay que entender que los mayas son una civilización muy antigua, que surgió hace unos 3000 años en lo que hoy es México y Centroamérica. Fueron grandes agricultores, tenían escritura propia, un sistema social organizado y conocimientos muy avanzados en matemática y astronomía, incluso usando el concepto de cero, que en la época era muy adelantado. Ahora sí, yendo a Chichén Itzá, la ciudad empezó alrededor del siglo V, cuando pequeños grupos se asentaron cerca de los cenotes que eran fuentes de agua fundamental. Esta primera etapa se conoce como Chichén Viejo. Está ubicada al sur y tenía un estilo arquitectónico llamado Puc. Era muy decorado y con muchas representaciones del dios de la lluvia llamado Chaac. Con el tiempo, la ciudad creció y se fueron sumando más construcciones conectadas por caminos llamados Sac-Beob. Pero lo más importante pasa entre los años 900 y 1200, cuando Chichén Itzá entra en su etapa de mayor esplendor. En ese momento llegan influencias de otros pueblos, especialmente del centro de México, y aparece un nuevo estilo llamado Maya Tolteca. Esto se ve sobre todo en zona norte, donde se construyen los edificios más conocidos como la pirámide dedicada a Kukulcán, el templo de los guerreros, el juego de pelota y el cenote sagrado. Esta etapa mezcla dos estilos, el Puc original maya y el estilo más militar y simbólico traído por estas nuevas influencias. Incluso hay teorías que dicen que un líder vinculado a la figura de Kukulcán llegó desde el oeste y trajo nuevas creencias como el sacrificio humano, aunque los mayas ya tenían algunas prácticas rituales de antes. Chichén Itzá también fue un centro ceremonial muy importante. Durante un tiempo incluso fue abandonado y luego volvió a poblarse, lo que muestra que su historia no fue lineal. En su mejor momento formó parte de una alianza con otras ciudades llamadas la Liga de Mayapán. Pero esta alianza terminó en conflictos, hubo guerras internas y Chichén Itzá empezó a perder poder. Finalmente, hacia el siglo XIII fue abandonada como ciudad principal, aunque siguió siendo un lugar sagrado y de peregrinación durante mucho tiempo. Cuando los españoles llegaron en el siglo XIV, las grandes ciudades mayas ya no estaban habitadas como antes, pero Chichén Itzá seguía siendo un fuerte valor simbólico. Hoy en día es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo y siendo una de las nuevas maravillas del mundo. Este está protegido por el gobierno mexicano, aunque el turismo masivo generó problemas de conservación, por lo que ya no se permite subir a las estructuras. Bueno, ahora que lo mencionaste, ¿sabes por qué no se puede subir más? Resulta que había mucha gente que terminaba subiendo, grafiteaba las estructuras e incluso hacían cosas peores. Entonces, como ya se estaba yendo todo de tema, tuvieron que optar por eso, no les quedó mucha opción. La verdad que es una lástima porque estaría buenísimo poder subir. Totalmente, Gaby. Pero ahora vamos a cambiar de tema y para eso nos vamos a meter en personaje. Imagínense un día en la ciudad de Chichén Itzá. Hoy es un día especial. Es día de juego de pelota. Nosotros vamos a jugar. Toda la ciudad se acomoda en unas gradas para ver el juego. La cancha es enorme con paredes altas a los costados, donde se va a posicionar el capitán de cada equipo, uno en cada punta. En cada pared hay unos aros de piedra muy altos. Al azar, uno de los capitanes con las manos nos tira la pelota, pero por las reglas no la podemos agarrar con las manos, sino que tenemos que manipularla pegándole con las partes del cuerpo. Pero cuando le pegamos la primera vez nos damos cuenta que es súper pesada. De 3 a 5 kilos. Es muchísimo. Vamos pasando la pelota para poder pasársela al capitán. Este con su cuerpo tiene que meter la pelota de 5 kilos en el aro de piedra casi del mismo tamaño que la pelota. Y si ya nos parece difícil, no es solamente eso, sino que el aro está de 6 a 8 metros del piso. O sea, lograrlo es casi imposible. El juego puede durar horas, hasta que nuestro capitán logra meter la pelota. Toda la ciudad grita de alegría, nosotros nos abrazamos, el equipo perdedor está decepcionado. Inmediatamente pasamos a un edificio ubicado al costado de la cancha que es el Templo de los Jaguares, donde el capitán del equipo ganador, o sea, nuestro equipo, va a ser sacrificado. Pero paren, ¿nuestro capitán? O sea, el que ganó. ¿Por qué? Bueno, porque el ser sacrificado es
todo un honor para nosotros. Y su verdugo va a ser el capitán del equipo perdedor, porque al perder va a vivir siempre con esa carga de no haber sido el honrado por los dioses. El capitán ganador es sacrificado con una sonrisa. Su cabeza rueda ante los ojos de todos. El ritual termina y el día también. Mañana es un día normal para todos. Esto claramente es un relato hecho por mí, pero les voy a contar la posta. En Chichén Itzá se encuentra uno de los campos de juego de pelota más grandes de toda Mesoamérica. Este campo tiene un efecto acústico especial, o sea, si hablas de un extremo, el sonido se puede escuchar clarísimo desde el otro porque rebota entre las paredes. De las reglas no se conoce completamente cómo es, pero se sabe que al principio la pelota se ponía en juego con la mano y después solamente se podía golpear con las caderas y los muslos. No estaba del todo claro cuántos jugadores participaban ni cómo se decidía el ganador. El juego se podía ganar cuando la pelota pasaba por uno de los aros de piedra en la pared, pero era algo muy difícil de lograr. Al mismo tiempo, estos aros parece que fue una adición tardía y que la meta principal era no dejar caer la pelota. La pelota era pesadísima, estaba hecha de caucho y podía pesar entre 3 y 5 kilos, así que el juego era bastante exigente físicamente. Además, más que una competencia deportiva, era una lucha simbólica para ellos entre la luz y la oscuridad o el día y la noche. También se cree que en algunos casos el partido terminaba con un sacrificio ritual. Hay representaciones donde se ve al jugador siendo decapitado, y eso no era visto como un castigo, sino como un honor, porque significaba ser ofrecido a los dioses. En esos casos, el capitán del equipo ganador era el sacrificado y el capitán del equipo perdedor era el verdugo. Esto se hacía una vez terminado el partido, en el frente de la misma audiencia, en el templo de los jaguares. Pero esto no está 100% asegurado, es más que nada una interpretación que se hace hoy porque arqueológicamente no se sabe. Gran pregunta, Valen. ¿Vos creerés que podríamos nosotros jugar al juego de pelota? Mira, la verdad que yo creo que no, la exigencia física es exageradamente alta, entonces no, hoy una persona normal no podría estar jugando a ese juego, tenés que tener bastante experiencia y mucha fuerza. Bueno, igualmente teniendo en cuenta de que si gano me van a sacrificar, la verdad que mejor paso. Es que vos pensás que para ellos era todo un honor ser sacrificado y decir, wow, me van a sacrificar para poner felices a los dioses, que hoy la verdad que decimos que es una tontería, pero para ellos era súper importante y les reservía y ellos querían ganar justamente para eso. Qué sé yo, cada uno con lo suyo. Para mí estaban bastante fumados, pero bueno. Bueno, puede ser que en parte sí, en parte no. Era su cultura y su forma de ver la vida, pero bueno, vamos a hablar de otra cosa mejor. Cuando hablamos de Chichén Itzá, mucha gente piensa solamente en la pirámide, pero en realidad es una ciudad enorme, está llena de edificios y todos tienen funciones muy distintas. El más famoso, es verdad, es la pirámide de Kukulcán, también llamada El Castillo, que es un templo religioso y uno de los mejores ejemplos de la arquitectura maya. De esto les va a estar hablando un poquito más Gaby. Alrededor de la pirámide hay muchísimo más, por ejemplo, el juego de pelota que recién vimos. También estaba el Tezonpantli, que es una plataforma decorada con calaveras relacionadas con los sacrificios. Había otras plataformas, como la del águila y jaguares, que representaba a los guerreros y su conexión con el sol. Y después también está la plataforma de Venus, vinculada a la astronomía y a ese planeta. También tenemos el Templo de los Guerreros, que es un edificio enorme con relieves de batallas y sacrificios. Este está decorado con imágenes simbólicas como jaguares y serpientes emplumadas. También está el de las 1000 columnas, que probablemente funcionaba simplemente como un espacio público o de reunión. Por otro lado, existía el mercado, que se cree que era una zona simplemente de intercambio o actividades comerciales. Uno de los lugares más importantes era el cenote sagrado, un pozo natural donde se hacían ofrendas e incluso sacrificios, especialmente para pedir lluvia. Había estructuras más cotidianas también como el temazcal, que es un baño de vapor, o edificios como el osario, que era una pirámide asociada a enterramientos. En la parte más antigua de la ciudad están las construcciones como la Casa Roja, la iglesia o el grupo de las monjas, con un estilo más decorado y tradicional maya. Y algo clave es el caracol, que funcionaba como observatorio astronómico. Desde ahí los mayas estudiaban el sol, la luna y Venus con muchísima precisión. Bueno, de hecho, Valen, eso que decís es cierto. Bueno, nosotros estuvimos hace poco de viaje en México, fuimos a conocer el lugar. Y cuando fuimos yo dije, a ver, bueno, vamos a ver Chichén Itzá. Y yo decía, bueno, vamos a ver la pirámide, ¿qué es eso? Y bueno, no, claramente cuando llegamos nos dijeron, no, Chichén Itzá en realidad es la ciudad. Y fue como,
Que tal cual la mayoría de la gente se da cuenta en ese momento cuando tenés la excursión y te empiezan a explicar de que Chichén Itzá no es simplemente la pirámide como habíamos mencionado antes, es toda la ciudad y hay millones de cosas que podés ver y hacer ahí, bueno, o que hacían ahí, que si vos no prestás atención no lo sabés. No, tal cual, además, bueno, hay un montón de curiosidades y de cosas que te enterás ahí que la verdad que te sorprenden y de hecho voy a hablar de ellas ahora en un ratito, así que bueno, más adelante les voy a comentar un poquito más. Bueno, pero en el mientras tanto vamos a hablar de uno de los aspectos más impactantes de la cultura maya, que son los sacrificios. En Chichén Itzá, los sacrificios eran parte fundamental de la religión y no se veían como algo negativo, sino eran como una forma de mantener el equilibrio del universo. Ellos creían que los dioses necesitaban energía para que el mundo funcione. Entonces, para que llueva, para que crezcan los cultivos, para que salga el sol incluso. Entonces, sin estas ofrendas, el orden del mundo se podía romper. Ahora, algo importante era que no siempre eran sacrificios humanos. Muchas veces eran ofrendas de objetos valiosos o rituales de sangre. Pero sí, también existían sacrificios humanos, sobre todo en momentos importantes. Y mucha gente se debe estar preguntando, ¿pero a quiénes sacrificaban? ¿A todo el mundo? Bueno, la respuesta es que no había un solo tipo de persona a la que sacrificaban, pero generalmente podían ser prisioneros de guerra, esclavos o incluso personas elegidas especialmente para ese ritual. En lugares como el cenote sagrado se encontraban restos de hombres, mujeres y también de muchos niños. Y esto tiene una explicación porque dentro de sus creencias, los niños estaban asociados al dios de la lluvia y se pensaba que sus lágrimas ayudaban a atraerlo. Estos rituales se hacían principalmente en templos o en el cenote sagrado, donde se arrojaban ofrendas y a veces, personas. Y no se hacían en cualquier momento, estaban completamente ligados a su calendario. Se realizaban en momentos clave como sequías, eventos astronómicos o ceremonias importantes. Y algo clave que es para entenderlos es que para los mayas ser sacrificado no era un castigo, era todo un honor. Era ser el elegido para comunicarte con los dioses. Sí, claramente les gustaban los sacrificios y ya imagínate, si en el juego de pelota salías ganador y encima te sacrificaban y estaban contentos, o sea, claramente les gustaba que los sacrifiquen, pero también es como choqueante, yo creo, hoy en día, cómo nos comportamos como sociedad, que saber que sacrifican a un niño y estar todos contentos es como chocante. Tal cual hoy es que jamás pensaríamos hoy en día en tener que sacrificar a un niño por tener algo de lluvia, pero bueno, justamente era la cultura de esa época. Pero bueno, vamos con otro tema. De nuevo nos vamos a sumergir un poco en esta historia y vamos a estar en Chichén Itzá. Somos mayas y nuevas personas de distintas regiones nos empiezan a visitar. Empezamos a acoplar cosas de distintas culturas y en este proceso conocemos a nuestros nuevos amigos, los aztecas. Ellos llegaron todos llenos de sangre, con cortes, con un arma que era una especie de espada hecha de madera, pero con filos de obsidiana, que es una piedra volcánica súper filosa, incrustados a los lados de ellos. Así los conocemos y de buena forma nos dicen que ellos tienen un Dios que nos puede dar todo lo que queremos. Que este Dios va a hacer que nuestras vidas sean mejores y más fáciles. Así que después de deliberarlo con la ciudad, todos nos ponemos de acuerdo y decidimos que vamos a creer en este nuevo Dios. Los aztecas, bien contentos, nos dicen: uy, me faltó decirte que este Dios tiene requisitos. Entonces todos nos miramos y les preguntamos qué es lo que le hace falta. Ellos nos dicen que si queremos todo lo que nos dijeron, tenemos que aumentar los sacrificios. Mientras más sangre corra, más visible y más cantidad haya, más felices vamos a hacer a nuestro nuevo Dios. Entonces, como ya estamos en el baile y hay que bailar, nos organizamos, elegimos una persona, llamamos a toda la ciudad y nos ponemos en una estructura lo bastante alta para que todos vean. Y ahí, enfrente de todos, le arrancamos el corazón y se lo mostramos a todos. Lo mostramos al cielo, a nuestro nuevo Dios. Y los aztecas están felices, nuestro nuevo Dios está feliz. Con todo esto, todos estamos felices y vamos a ser aún más felices. Pero bueno, ya yéndonos de los relatos, les voy a contar lo que es en serio. Los mayas durante siglos desarrollaron su propia cultura, sus costumbres y su religión. Pero con el paso del tiempo esta cultura se empezó a cambiar y a debilitarse. Justo en el medio de ese proceso empezaron a llegar nuevas influencias de otras regiones. Distintos pueblos del centro de México empezaron a tener contacto con estas zonas, trayendo nuevas ideas, nuevas formas de organización y también una visión más ligada a la guerra y al poder. Acá es donde aparecen los aztecas.
Los aztecas eran un pueblo completamente distinto a los mayas. Se establecieron en el centro de México y construyeron un imperio muy poderoso, con una sociedad mucho más militar y organizada que estaba alrededor de la guerra, o sea, era más sangrienta. A diferencia de los mayas, los aztecas crecieron conquistando otros pueblos, expandiéndose y dominando territorios. Entonces, aunque los aztecas no conquistaron directamente ciudades mayas, como por ejemplo Chichén Itzá, sí se presentan en una etapa posterior, donde muchas de las ideas que existen en la Mesoamérica, como la religión, rituales o ciertas prácticas, se vuelven mucho más intensas en Chichén Itzá. Entonces, teniendo en cuenta lo que hablamos antes, los aztecas no inventaron los sacrificios, pero sí los llevaron a otro nivel. Ellos creían que el sol necesitaba sangre para seguir existiendo, que si no se lo alimentaba, el mundo podía terminar. Entonces sacrificaban principalmente prisioneros de guerra, pero también esclavos, personas elegidas, etc. Incluso en algunos rituales las personas podían vivir como si fuesen un dios durante un tiempo, y después, las sacrificaban. Pero eso es aparte. La diferencia es que los aztecas lo hacían de forma mucho más frecuente, más pública y más masiva. El ritual más conocido era el de la extracción del corazón en lo alto de los templos. Todo esto ocurría en lugares como el Templo Mayor enfrente de toda la población. Y además organizaban guerras específicamente para capturar personas que después serían usadas como sacrificios en estos rituales. Pequeño detalle, se les olvidó mencionarle a esta gente, ¿no? Igualmente, con lo que a ellos les encantan los sacrificios, me imagino estarían chochos. Se le dijeron sacrificios y ¡wow! Sí, es que en parte fue lo que mencionábamos antes del acoplamiento de culturas. Y ellos, como ya tenían los sacrificios, ya estaban acostumbrados, dijeron, uno más, uno menos. La verdad que mucho no les cambiaba al parecer. No, claramente, olvídate. Me imagino ese momento diciendo, tráigame a ese hombre. Y con eso nos queda perfecto para avanzar con el siguiente tema. Y es ahora que nos metemos en personaje. Nos metemos en la piel de un maya. Somos un maya por aquellas épocas y hoy vamos a salir con una mujer maya. La llevamos al templo de las 1000 columnas precisamente para poder relajarnos un poco y tener una vista mejor de los sacrificios. Se empieza a llenar de gente, nos ponemos a hablar de una cosa, de la otra, y entre charlas viene la gran pregunta que todas nos hacen. ¿De qué signo sos? Ahí ya empiezo a entrar en calor porque nunca me va bien con esta respuesta. Le comento que soy Guayeb y su cara, como de costumbre, se pone pálida y dice, se te nota que sos muy Guayeb. Se levanta y se va. Entonces me paro como para irme y ahí es cuando noto que la gente me empieza a mirar con una cara algo sospechosa y también veo que se me empieza a acercar uno de los verdugos. Y ahí ya es cuando digo, chau, sonaste. Y dicho y hecho, el verdugo me dice, fuiste seleccionado para ser sacrificado. Y ya está, no suplico porque soy Guayeb, la mala suerte me persigue y al final las chicas tenían razón. Y dicho esto, vamos a hablar del calendario maya y del por qué tendríamos mala suerte siendo Guayeb. Y resulta ser que los mayas no usaban un solo sistema calendario, sino que usaban varios. Los más utilizados eran el Solquín y el Jab. Y vamos a explicar un poquito sobre estos calendarios. El Solquín lo usaban para saber qué significaba el día y en base a eso definir fechas ceremoniales, interpretar el destino de un recién nacido, por ejemplo, o tomar decisiones. Es un calendario divino donde un año equivale a 260 días, mientras que el Jab es el que más se acerca a los calendarios que conocemos hoy en día. Lo utilizaban para la vida cotidiana, era la forma de organizar la vida diaria y marcar también las estaciones. Un año es equivalente a 365 días. Pero este calendario tiene una particularidad. En este calendario hay 18 meses de 20 días cada uno y un mes. Un mes de 5 días. Y ese mes en particular es el llamado Guayeb. Y ahora vamos a entender el por qué se dice que se tiene mala suerte. Este mes equivaldría al mes de agosto según nuestro calendario. Y para los mayas, este periodo de tiempo era considerado de mala suerte y peligro. ¿Por qué? Porque era un periodo fuera del orden normal del calendario. Creían que el orden del mundo en este momento se debilitaba. Entonces literalmente se quedaban encerrados en sus casas, evitaban hacer actividades importantes o incluso tomar decisiones. Lo que hacían era también rituales como para poder protegerse un poco de estos días de incertidumbre, por así llamarle.
Y ahora volviendo a la historia que les contaba al principio de este hombre que tenía mala suerte con las mujeres, por decirle que es Wajeb, ¿qué pasaba? Bueno, resulta que si vos nacías del 1 al 5, Wajeb, o del 1 al 5 de agosto, según nuestro calendario, se consideraba una persona rara y con cierto riesgo, que estaba marcada por la mala suerte. Pero tranquilo, muchachos, porque si bien, según el calendario Hub nos persigue la mala suerte, el calendario que nos marca el verdadero destino es el Tzolk'in, que es el calendario que les contaba al principio. Este nos da detalles de la personalidad y de cómo va a ser nuestro destino. Entonces, bueno, si nacías en Wajeb, ¿eras raro? Sí, medio yeta tal vez, pero quizá tenías suerte de tener un buen destino. Hay un dato curioso entre estos calendarios y cómo se vinculaban, y es que hay un momento en el que ambos se unen y eso sucede cada 52 años. Ellos lo llamaban la rueda calendárica. Consideraban este momento como un momento de cierre de ciclo y un reinicio simbólico del tiempo. Para ellos, que una persona llegue a la edad de 52 años representaba una etapa de renovación asociada con la madurez. Entonces, a modo de resumen de lo que hablamos hasta ahora, claramente la historia que conté no fue ni es real, pero los calendarios sí. El Wajeb es el nombre del mes de 5 días, donde para ellos finaliza el año y dan paso al nuevo ciclo. Todo esto según el calendario Hub. Y el Tzolk'in es el calendario divino. Hago un pequeño comentario y es que si quieren pueden revisar cómo se llama su mes en el calendario Hub y su destino según el Tzolk'in. Y dicho esto, vamos a hablar de la astrología maya, algo en lo que ellos creían mucho y de hecho lo usaban en casi todo. Los mayas tenían una idea clave en su cabeza y era que como es arriba, es abajo. Ellos buscaban constantemente, tanto en sus ciudades, templos, construcciones, crear puentes verticales entre ambos mundos, tanto en el cielo, como en la tierra, como en el inframundo, porque estos tres son los mundos en los que creían los mayas. Y para esto, ellos decían que habían elementos que les permitían hacer estas conexiones. Por ejemplo, decían que el ceibá, o palo borracho, como lo llamamos en Argentina, es el eje del mundo. Sus raíces descienden hasta el inframundo, su tronco se mantiene en la tierra, que es donde vivimos, y las ramas sostienen los distintos niveles del cielo. Sí, suena algo loco, pero así lo creían. Tanto así que, por ejemplo, para la construcción de las ciudades y templos, se les pensaba como un ceibá. Entonces, por ejemplo, las pirámides las construían en el mejor de los casos sobre cenotes, o cuevas, o incluso cavernas, ya que consideraban que eran la conexión directa con el inframundo, o Silvá también, como le llamaban, me faltó comentar antes, ellos le llamaban al inframundo Silvá. Entonces, si lo podían hacer la construcción sobre sobre un cenote, cueva o caverna, buenísimo. El templo, bueno, el templo es el puente vertical. ¿Por qué? Porque es la parte que está en la tierra, la parte terrenal, y lo conectaba directamente con el cielo cuando hacían, por ejemplo, algún tipo de ceremonia. Ahí ellos sentían que subían al cielo. Entonces, de esa manera tenían la conexión vertical perfecta entre los tres mundos. Entonces, Gaby, para los mayas, ¿qué era la astrología y qué papel tenía en su forma de ver el universo? Teniendo en cuenta la relación entre el cielo, la tierra y el inframundo, ¿no? Muy buena pregunta, Valen, y es que los mayas no veían la astrología como la conocemos hoy en día. Para ellos el cielo no estaba separado de la tierra ni del inframundo, todo formaba un sistema que estaba conectado. Entonces, la astrología para ellos era justamente la forma de leer esa conexión entre mundos. Y de hecho hay un símbolo que une todo y es el dios Kukulcán, del que vamos a hablar ahora. Este dios es muy importante y es tan importante que incluso lo necesitamos conocer para poder continuar con el tema que les voy a contar más adelante. Este dios representa para los mayas la unión entre el cielo y la tierra, tal así que el nombre de serpiente emplumada, que es el nombre que recibe, viene de tierra por la serpiente y la parte de emplumada hace la relación con el cielo y tienen en cuenta las plumas de un pájaro muy importante para ellos, que es el quetzal. Es un pájaro que hoy en día incluso habita la zona de Centroamérica, pero bueno, no se lo puede ver muy seguido. ¿Y cómo asociaban a este pájaro? Bueno, lo asociaban con lo divino. Decían que sus plumas incluso valían más que el oro. Y de hecho, no lo mataban a este pájaro, sino que, bueno, esto que hacían era un poco medio cruel, pero lo desplumaban todo y lo liberaban. Las plumas de este ave las utilizaban únicamente la élite o los sacerdotes, nadie más.
Ahora, volviendo un poquito a lo que es Kukulcán, este dios se lo asociaba con la creación, el conocimiento, incluso el orden o el equilibrio del mundo. Era el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Representaba el orden y el equilibrio. Tan importante es este dios que la pirámide principal de Chichén Itzá, el castillo, de lo que voy a hablar ahora en un ratito, fue construida para él. Y ahora sí, nos vamos a adentrar en esta pirámide tan conocida y una de las 7 maravillas del Nuevo Mundo. Esta pirámide es un templo ceremonial maya, como les comentaba antes, dedicado a Kukulcán. Es una de las construcciones más avanzadas incluso de Mesoamérica. Y este lugar era un espacio religioso simbólico. Se usaba para hacer, por ejemplo, rituales y ceremonias e incluso ofrendas a los dioses. Los sacerdotes escalaban esta pirámide a modo de procesión, eran los únicos incluso que podían hacerlo. Y ya que hablábamos de los sacerdotes, bueno, ¿quiénes podían entrar a esta pirámide? Solamente la élite o sacerdotes, nadie más. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo estaba construida. Hablemos un poco de la arquitectura de esta pirámide. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la pirámide que nosotros estamos viendo hoy en día es una de las 2 pirámides que están dentro. Así como escucharon, bajo una gran pirámide, que es la que vemos hoy en día, hay 2 más. ¿Por qué hacían esto? Bueno, ellos creían que construir de esa manera era una forma de renovar lo sagrado y representaban el cambio del poder o del ciclo. De esa forma encapsulaban lo anterior en vez de destruirlo. Dato curioso sobre esta gran construcción es que la usaban como un calendario. De hecho, es el calendario de cemento más grande de todo el mundo. ¿Y por qué? Bueno, escuchen esto porque es muy loco también el nivel de precisión que manejaba esta gente, ¿no? Contaban con, mejor dicho, la pirámide cuenta con 91 escalones en cada uno de los 4 lados de la pirámide. Por lo tanto, 4 por 91, 364. Y ojo, porque ustedes dirán, che, les faltó un día. No, tenían una plataforma más, que es la plataforma superior, y ahí sumabas a 365 días, que es la cantidad de días que tiene el calendario Hub. También contaba con 18 terrazas, que, oh casualidad, es la cantidad de meses que tiene el calendario Hub. Por lo tanto, tenían todo completamente hilado y fino a la hora de la construcción. Y ahora escuchen este dato. En el equinoccio, que esto es muy conocido, pero bueno, quizás no lo sepan, en el equinoccio, gracias a la precisión con la que se construyó, lograron generar sombras que formaban literalmente el cuerpo de una serpiente descendiendo por la pirámide y que se une con una cabeza de serpiente que hay de cemento en la base. Entonces, de esta manera representaban la bajada del cielo del dios Kukulcán. ¿Y quieren escuchar un dato aún más loco? Si nos paramos frente a esta pirámide y simplemente aplaudimos, vamos a escuchar el canto de un quetzal. Y no es magia, sino que, otra vez, cuando construyeron la pirámide lo hicieron con tal precisión que lograron que las escalinatas fueran construidas de tal forma que el eco rebote y al volver devuelva el canto del quetzal, este pájaro tan importante para ellos. Y así es como lograron determinar en el 2015, mediante estudios que se fueron haciendo a la pirámide, que abajo de esta hay un cenote. Y esto se termina de cerrar el ciclo de todo lo que hablamos antes, ¿no? De que justamente necesitaban esa conexión de cielo, tierra, inframundo, y es por eso que construyeron esta pirámide ahí. Algo importante es aclarar que no se puede acceder, incluso los mayas no pudieron hacerlo tampoco. Pero así como no pudieron entrar, sin embargo sabían que existía esa fuente de agua y por eso eligieron ese lugar para la construcción, dando de esa manera también un poco cierre a esta conexión que ellos precisaban, que es la conexión de los 3 mundos, cielo, tierra e inframundo. La verdad, Gaby, que es impresionante lo que hacen. Hacer esa arquitectura hoy en día no sé qué tanto llevaría, no sé si la podríamos replicar, pero poder hacer eso hace tanto tiempo es impresionante. Además, saber que había un cenote abajo sin siquiera verlo también me parece algo impresionante. No, Valen, es que ya te digo que la civilización estaba muy avanzada para lo que era su época. Y si me preguntás si hoy en día lo podríamos hacer, sí, claramente nos llevaría muchísimo tiempo poder llegar a esos resultados.
Pero bueno, también tener en cuenta que esta gente tenía muchísimo conocimiento del cielo, de las estrellas y mucho conocimiento del territorio y del terreno. Por eso es que también supieron dónde estaba ubicada esa fuente de agua. Yo creo que incluso hoy en día nos costaría saber o poder identificar si hay una fuente de agua bajo tierra. Sí, olvídate, los simples mortales nos costaría un montón. Tal vez alguien que sepa de eso sí, pero bueno, si a mí me pones a adivinar en dónde hay un cenote, olvídate, no lo voy a hacer nunca. Dicho esto, espero que les haya resultado interesante este tema que les trajimos hoy y que si tienen la oportunidad de conocer México, vayan a Yucatán, que conozcan Chichén Itzá y que vean con sus propios ojos a esta maravilla del mundo, que se den la oportunidad de conocer su historia y de disfrutar sus encantos. Amigos, esto fue todo por hoy, espero que este episodio les haya gustado. Nos encontramos pronto con más datos, más historias y más temas interesantes para seguir cebando la curiosidad. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cebados. Abrazo grande.